la fe, la esperanza y el amor. Amén. La fe, la esperanza y el amor. En estos días que vivimos, en estos posteriores tiempos, lastimosamente el ser humano quiere llenar su vacío espiritual con cualquier cosa, y entonces están abundando toda clase de creencias y formas de espiritualidad, pero también entendemos que es una de las señales más contundentes que estamos en los postreros tiempos, y se cumple la advertencia de nuestro Señor Jesucristo cuando en Mateo capítulo 24, verso 4 dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. En esta época de gran desarrollo científico y tecnológico, también hay cabida para lo sobrenatural. Amén. Y no solo lo sobrenatural, sino también lo místico. Pero el problema es que a la humanidad no le está importando cuál es la fuente. Amén. Y en los asuntos espirituales, cuando estos son conforme a la Biblia, le prestan poca atención y prácticamente no le dan importancia. Amén. Y no se les hace atractivo al hombre y a los intereses humanos las cosas desde el punto de vista del Señor, de la palabra. Amén. Entonces están surgiendo nuevas formas de religiosidad o de incluso nuevas tendencias de cristianismo, sectas y cultos, y por tanto engaño y tanta confusión, tanta mentira, tanta verdad distorsionada, crece vertiginosamente, pues lógico, la confusión y la apatía a la verdad. Ese es el papel que Satanás está desempeñando para que la gente rechace la verdad. Para tratar nuestro tema hoy vamos a ir específicamente a 1 Corintios, capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La Biblia continúa afirmando que la fe, la esperanza y el amor son fundamento en la vida de la criatura humana, del cristiano verdadero. Amén. Primero que todo, hermanos, es necesario examinar a qué clase de fe se refiere la palabra de Dios. No es a la fe en cualquier cosa, porque uno oye decir a la gente, tenga fe. Pero no es a la fe en cualquier cosa, no es a la fe en los cuarzos, en los metales, en las pirámides. No es a la fe en la sábila, no es la fe en el horóscopo, no es la fe en los riegos, en las limpias, no es la fe en las ideas del hombre. La Biblia exclusivamente se refiere a la fe en la palabra de Dios. Hay una fe auténtica, esa que corresponde a la fe en la palabra de Dios. Por eso Cristo, con toda la razón, reprendiendo al diablo, le dijo en Lucas 4, versículo 4, dice así, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La epístola de Hebreos, refiriéndose también a la fe verdadera, en el capítulo 11, versículo 1, afirma, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es por el oír. Amén. En otras palabras, la Biblia está hablando de una fe específica, singular, de la fe que viene por el oír, y el oír no de cualquier cosa, sino el oír de la palabra de Dios. Amén. Y nada más.
Porque Dios quiere que por medio de la fe que viene por el oír y el oír por su palabra, vivamos esta vida temporal. Es decir, Él quiere que mediante ese telescopio de la fe miremos la vida para que tengamos esperanza y confianza en que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La fe en la palabra de Dios es la que nos hace vivir, tener esperanza, tener confianza. Por eso, como lo dije en Romanos 8:17, nos dice así claramente. Así que la fe es por el oír, pero no el oír de cualquier cosa, sino y el oír por la palabra de Dios. Y acordémonos una cosa, que Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios en cierta manera tiene que ver y es Cristo. Y él mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces, por eso la fe que es por el oír y el oír por la palabra de Dios es una fe fundada en el que no miente, en lo verdadero. Amén. Entonces, cuando oímos esa palabra, cuando oímos a Cristo, cuando oímos la palabra escrita, la guianza del Espíritu, porque es una sola palabra, sino que se manifiesta a través de estos tres canales, digámoslo así, adquirimos esperanza, confianza, amén, seguridad, ganas de vivir, entusiasmo, porque sabemos que Dios está al frente de las situaciones, está ayudándonos, que no estamos solos. Dios no nos ha dejado solos, como mucha gente dice, ay, es que Dios creó la creación y se fue a dormir. No, Señor, Dios siempre está pendiente. Por eso podemos decirle, bendito sea su nombre. Él es fiel y verdadero y Él permanece para siempre. Pero no solo es para esta vida, sino que tengamos esperanza, como dice la Escritura, que el Señor Jesucristo nos resucitará en el día postrero. En San Juan, capítulo 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Entonces, Él nos perdona y nos da vida eterna si creemos en Él, que es la palabra, si creemos en la palabra escrita, que es la palabra de Dios, si creemos en lo que el Espíritu Santo nos dice conforme a la palabra escrita y le recibimos en nuestra vida, si creemos en Cristo y le recibimos en nuestra vida, Él nos perdona. Ahora bien, la fe la entrelaza con la esperanza. Amén. ¿Qué decía Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria al Señor. Entonces la fe está entrelazada con la esperanza, pero no se trata solo de fe y esperanza. La Biblia afirma que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero detalla algo importante. El mayor de ellos es el amor, porque Dios es amor. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Todo lo ha hecho por amor, aunque la gente no crea. Amén. Al referirse al amor, la Biblia está hablando precisamente de esa cualidad o de esa, como dijéramos, de esa realidad de Dios. Amén. Del amor que proviene de Él, porque Él es la fuente del amor. Y que a través de la comunión con Él, que es amor, con Dios, que es amor, es hecho en nosotros una realidad espiritual idéntica con Él. Amén. Entonces, hay una identidad que Dios, que es amor, cuando creemos en Él, puede salir de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Porque acordémonos que el que cree, dice Hechos 2:38, no está ahí, pero quiero decirlo ahora, dice, arrepentidos y bauticen en el nombre del Señor Jesucristo y recibiré el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando el don del Espíritu Santo viene a nosotros, esa naturaleza divina viene a nosotros para que seamos capaces de producir el fruto del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, mientras el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en esta tierra,
en los creyentes, porque el Espíritu Santo no viene a los que no creen, permanecerán la fe, la esperanza y el amor, siendo el mayor de ellos de estos tres, el amor. La Biblia nos manifiesta que el amor nunca dejará de ser. En 1 Corintios 13, 18, 1 Corintios 13, 8, perdón. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. ¿Qué tiene que ver la profecía y las lenguas y la ciencia? La ciencia como palabra de ciencia, que son los dones. Y eso solo van a estar funcionando mientras la iglesia esté aquí sobre la tierra. Amén. Cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo sea quitado, ya eso se acabará. Amén. Porque todas estas cosas han sido dadas en parte. Amén. No en su totalidad. Es decir, Dios ha determinado para la criatura humana que cree una medida de revelación. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. El ser humano no puede saberlo todo. El ser humano no puede entender la totalidad de la revelación, tampoco la totalidad de la ciencia. Amén. Porque esas totalidades, el absoluto, digamos, como lo dirían en filosofía, solo le pertenece a Dios. El verso 9 de aquí donde estamos leyendo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Esa es la realidad del creyente verdadero. Parte conocemos, en parte profetizamos. Pero el verso 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, y quiero hacer aquí énfasis en esto, en cuando venga lo perfecto, dice, entonces lo que es en parte se acabará. Y quiero preguntar, ¿qué es lo perfecto? Jesucristo el Señor. Él es perfecto. Amén. Es más, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo Dios en él. Amén. Habitó corporalmente aquí cuando estuvo en la tierra. Tremendo. Y si estamos en él y él nos lleva, vamos a estar en esta realidad, que cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Amén. El principio, o mejor, el objetivo de la palabra de Dios es producir en el creyente verdadero una fe auténtica, verdadera, conforme a la fe que Dios estipuló en la palabra. Pero no solo fe, amén. También esperanza, porque la fe de la palabra que nos dice la Biblia produce esperanza, la certeza de lo que se espera, esperanza, amén. Pero sumado a eso hay otro elemento más, y amor de Él, la realidad de Dios en nosotros. Es decir, fruto de su Espíritu Santo. Por eso nos dice que hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Ya tenemos esa capacidad si mantenemos comunión con Dios. Y estos tres van a permanecer y tienen que permanecer en el creyente verdadero. La fe hasta la profecía, y las lenguas se van a acabar, las lenguas dadas por el Espíritu, y la ciencia y los dones. Amén. Entonces llegará lo perfecto, Cristo, y le veremos cara a cara, porque usted y yo nos debemos mover en la dimensión de lo eterno. Por eso, en este mismo capítulo de Corintios, el verso 12 nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces pero entonces conoceré cómo fui conocido. Amén. Las promesas de Dios no son un escapismo para los pesimistas, como dicen algunos. Las promesas de Dios son palabras de vida eterna. Las promesas de Dios son dadas para que miremos por la fe el futuro, pero no solo al futuro temporal,
Amén. Hay gente que dice que Dios ya no habla. Dios sigue hablando conforme a la Biblia. No va a dar profecías contrarias a la Biblia o nuevas acerca de eventos futuros. No. Va a hablar conforme a la Biblia. Amén. Pero todo lo que él haga, los milagros, las señales y sobre todo las profecías que él dé, tienen que estar dentro de del mensaje completo de la Biblia. No la van a cambiar ni a contradecir. Para que midemos por la fe el futuro. Pero vuelvo, insisto, no solo el futuro temporal de nuestros días sobre esta tierra, sino la promesa central de Dios quiere que miremos más allá de la muerte. Es decir, mirando en la salvación, en la vida eterna, mirando y proyectándonos a una nueva dimensión, pero no como dice la gente o como había un programa por ahí, la dimensión desconocida. No, sino mirando a la dimensión de lo espiritual, la dimensión del Espíritu Santo, de la cual, insisto, hemos recibido las arras, los creyentes. Porque, gloria a Dios, hay un futuro mejor. Y no me refiero a un futuro temporal y terrenal o humano. Me refiero a un futuro glorioso, la vida eterna con Dios, la vida eterna en Cristo. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. El verso 3 dice así. Y el verso 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Qué hermoso, amén. No será una vida aburrida. A veces la gente se hace una idea por aquellos que dicen que han ido al cielo y que han regresado. Y entonces dicen, ay, es que yo entré en el túnel y veía una luz y una tranquilidad y ya está aburrido eso, ¿no? No. La vida eterna no va a ser aburrida. ¿Usted ha sentido la presencia del Espíritu, el gozo? Esa paz inefable que usted no quiere que eso se termine. Así va a ser una vida llena de la gloria de Dios, con el gozo del Espíritu, con la paz, la alegría. Será una vida de perfecta felicidad en Dios. Por eso es que no debemos creerle al enemigo, porque el diablo siempre luchará para robar la fe, robar, matar y destruir su labor. Y él está trabajando continuamente porque la gente crea que no hay vida eterna, que todo termina aquí y que no existe ni cielo, ni infierno, ni nada. Pero, ¿cómo lo hace el enemigo? Pues él está buscando que el ser humano no ponga su esperanza en la palabra de Dios. Por eso está regando la idea de, sí, tenga fe, pero no dice en cuál fe, cualquier cosa. Tenga fe. Y entonces trae las opciones, el cuarzo, el riego, el brujo, el fetiche. Está tratando de que la persona ponga su esperanza en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Más aún está tratando que se dude de la palabra de Dios. Hoy en día, mucha gente, incluso creyentes, entre comillas, están analizando textos antiguos que no llegaron a la condición de ser inspirados por Dios, pero lo están poniendo a la misma altura de la Biblia, dándole la misma autoridad. ¿Y qué trae eso? Confusión. Porque si Dios no permitió que quedaran dentro del canon, es porque no fueron inspirados. Y cuando uno lee alguno de esos con discernimiento, se da cuenta que contradicen y lo que traen es confusión y mentira. Y que son usados por el enemigo a través de personas que aparentan creer, pero que no están creyendo a la palabra de Dios. Por eso están dándole a esos libros, como el libro de Enoc, o el Evangelio de Judas, o tantos otros, la misma
categoría de la Biblia y no puede ser así. Amén. Una de las cosas importantes que rescató la reforma, todos los reformadores, como Zwinglio, como Hus, como Calvino, como Pedro Baldo y el mismo Lutero, fue darle a la Biblia la autoridad de palabra de Dios y no hay otra igual. Amén. Entonces, por eso el enemigo está tratando de que la gente dude de la palabra de Dios, que la gente piense que Dios no puede hablar en estos tiempos. Esa es otra cosa. Dentro de las iglesias cristianas hay gente que dice, no, los profetas fueron hasta Juan y se acabó. Sí, los profetas que anunciaban la venida de Cristo a morir en la cruz. Pero la Biblia nos dice en Hechos, esto es lo profetizado por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría su espíritu y profetizarían. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces Dios no dice mentiras. Hoy Dios puede hablar en profecía. Solo que esas profecías no van a contradecir la Biblia. Amén. No van a decir, te voy a ir a mostrar el infierno porque allá vas a ver a los que no han pagado el diezmo, como están diciendo unos jóvenes que ya son viejos, porque eso fue como en el 90 y algo, que vieron que es que 7 fueron al infierno y vieron un montón de cosas. Cuando uno analiza esa visión de ellos, hoy en día son pastores todos, pero cuando uno analiza eso, se da cuenta que muchos de los detalles que ellos dan ahí no corresponden. Amén. Pero con todo eso es que el enemigo quiere hacer creer que entonces no, Dios no puede hablar. Sí, Dios puede hablar y habla a través del don de profecía, conforme a la Biblia, para anunciarnos las cosas que han de venir a la vida de nosotros. Amén. Para exhortarnos a buscar de Dios conforme a la Biblia. Amén. No podemos decir, no, es que la profecía, no. El mismo Señor nos dice que no menospreciemos las profecías, sino que probemos los espíritus. Amén. Y todo porque quiere hacer pensar que eso fue para el tiempo del pasado. Comenzó con un ataque hacia a través de los bautistas, diciendo, no, lo del espíritu fue para la época de los apóstoles. Ahora tiene a mucha gente incluso disque de pentecostal y creyendo que Dios no habla. Sí, Dios habla conforme a su palabra escrita. Es más, la Biblia es la palabra profética más segura. Y ahí se tiene que enmarcar todo lo que él haga. Amén, todo lo que él diga. Dios sigue comunicándose a través de sus hijos y con sus hijos, perdón, a través del Espíritu Santo, porque él no ha cambiado. Amén. La Biblia misma dice que él daría el don de profecía. Amén. Él no ha cambiado. Así como dijo en un principio, hágase la luz, y fue la luz. Dice que para los tiempos del final de la historia humana, afirma esto, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios sigue hablando. Amén. Claro, conforme al marco teórico que es la Biblia. Amén. Pero también el diablo no cesa en su labor. Entonces él busca quitar la esperanza del ser humano y pretende robar el amor de Dios de la vida del creyente. Entonces trata de confundirle con la sospecha, con la intriga, con el engaño, con la desconfianza y muchas cosas más. Trata de distorsionar el amor y hace que la gente que no conoce a Dios, que por lo tanto no tiene un amor verdadero, viva un amor y llame amor a cualquier acto natural que incluso sea contra la naturaleza. No sé si me explico. Pero esa es la obra del enemigo, para hurtar el amor verdadero, para confundir, para sembrar desconfianza, para dividir, incluso dentro de las iglesias. Porque una iglesia que acepte ese tipo de amor perverso, antinatural o contranatural más bien, pues no está en el amor de Dios. Amén. Pero tenemos que recordar la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, que dijo y que dije al comienzo de esta enseñanza, mirad que nadie os engañe. Amén. Quien carece de fe, carece de esperanza.
Amén. Eso de mirar que nadie los engañe está en Mateo 24:4, como lo leí. Amén. Entonces, insisto, quien carece de fe, de la fe dada por la palabra de Dios, que viene por la palabra de Dios, carece de esperanza. Amén. El que cree en la sábila cree que va a pasar, pero también tiene la misma seguridad que no pase, porque no hay seguridad, no hay esperanza. En cambio, cuando nosotros tenemos fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sabemos que el que habló no miente y entonces él cumple su palabra. Por eso es que podemos nosotros, los que hemos recibido promesas personales, creerle a Dios, cuando esas promesas personales son conforme a la Biblia. Que te voy a sanar, que voy a hacer un milagro. ¿Puedo creer y seguir orando y pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Entonces, quien carece de fe y carece de esperanza, también está muy limitado en el amor de Dios. Es un amor frío, lejano. Amén. En cambio, en la verdadera comunión con Dios, la situación se vuelve más vivencial, más práctica. Y entonces no es solo un rito, no es solo una religión. No es solo ir a la iglesia y cargar la Biblia y cantar unos coros y oír al predicador. No, ahora es hacer la voluntad de Dios. Es una vivencia. Y entonces eso debe superar lo ritual, lo ceremonial. Es decir, que la fe verdadera que está unida a la esperanza y al amor, se nos convierte en el verdadero cristiano, en esa acción, en esa vivencia de producir el fruto del Espíritu. Y eso es una realidad que supera toda religión. Por eso decimos, las religiones son muertas, pero el verdadero cristianismo es un cristianismo vivo, dinámico, de producción del fruto del Espíritu Santo. Eso supera toda creencia. Supera toda doctrina tradicional de los hombres, supera toda ley natural. Con razón, en el libro de Gálatas, hablando del amor, el capítulo 5, el verso 22, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, primero que todo, amor, gozo, paciencia, gozo, paz, amén, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, verso 23, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Es glorioso la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es hermosa. Mire, en Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero no dice que os améis como se os dé la voluntad, como se os dé el capricho o el instinto. No, sino que os améis como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Él? De tal manera que dio a su Hijo. ¿Y cómo nos amó su Hijo? De tal manera que se entregó en la cruz por nosotros. Derramó su sangre para salvarnos. No era un amor instintivo. Era un amor de entrega, de sacrificio, de ayuda incondicional. Un amor sin límite. Dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero nosotros no amamos si no hacen lo que queremos. Y a veces pensamos por el otro y queremos que el otro haga lo que queremos. No. Amén. Hay que dejar que Dios sea el que nos cambie y que cambie al otro. Amén. Y miren lo que dice el verso 35. No es que la gente va a saber que yo soy de Dios porque me voy a tal congregación o a la otra o a tal movimiento o a tal ministerio, porque ahora están de moda los ministerios. No, dice aquí, verso 35,
en esto conocerán, Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No que son evangélicos o adventistas o luteranos o presbiterianos. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Qué hermoso, hermano. Pero un amor, vuelvo, insisto, que es fruto del Espíritu. Amén. El amor, mis amados hermanos, es decir, el fruto del Espíritu. O sea, yo no puedo tramar o convencer a Dios porque hablo muy bonito de él o porque me sé la Biblia pasta a pasta, sino para que yo sea testimonio de que soy hijo de Dios, que soy discípulo, que estoy bajo el señorío de Cristo, que soy cristiano de verdad. Tengo que amar al otro como Cristo me amó a mí, sin exigirle nada, solo esperando que el otro se dé cuenta de ese amor y me corresponda. Eso es lo que espera Dios en este tiempo de la gracia. Esa es la dicha. Claro, eso se va a acabar, pero estamos en la gracia y tenemos que actuar como Él quiere que actuemos, como sus discípulos. ¿Y cuál es la característica? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Amén. O sea, en otras palabras, lo que identifica a la gente como cristiano verdadero no es el título, no es la congregación, no es el vestirse de cierta manera, no es el hablar con ciertos versículos, no es el cargar la Biblia. Lo que identifica al cristiano como discípulo de Cristo es la producción del fruto del Espíritu. Ese es el verdadero pasaporte a la vida eterna. Fuimos comprados con sangre, y no con cualquier sangre, sino con la sangre de Cristo. Somos edificados por la unción de su Santo Espíritu, conforme a su palabra, pero somos confirmados como ciudadanos del reino de los cielos a través de la producción del fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿se acuerdan cuando dijo que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad? Esa es la forma de adorarlo en espíritu y en verdad. No es solo cantarle y danzarle, no, es producir el fruto del Espíritu diario. Es reflejarlo a Él a través de producir el fruto del Espíritu cotidianamente. La etiqueta que lo identifica a usted y a mí como ciudadanos del reino de los cielos, el tiquete para entrar al reino de los cielos, como resultado de que hemos creído en Cristo, es que producimos el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en San Juan capítulo 3, verso 5, dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es el que hizo luterano, presbiteriano, bautista, o menonita, o valdense, o pentecostal, o del G12. No. Es el que nació del agua, por eso nos bautizamos, pero también que nació del Espíritu. Y al nacer del Espíritu tenemos el reto de crecer y produciendo el fruto del Espíritu Santo. Lo que estoy afirmando no es un capricho de una persona. No tiene el ánimo de controvertir con nadie. Por el contrario, lo que busco es dar la debida contextualización de la enseñanza, de la doctrina, conforme la traza la Biblia y conforme lo revela el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo se define como la vid verdadera y a sus seguidores, a nosotros, como los pámpanos, que deben ser limpios para llevar fruto. Mire lo que dice el verso 2, capítulo 15, Evangelio según San Juan, versículo 2. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que no lleva, ¿qué? Fruto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Amén.
Y dice el verso 5, yo soy la vid, Jesucristo es la vid. Vosotros, los creyentes, los pámpanos, el que permanece en mí. Romanos dice, el que está en Cristo no tiene ninguna condenación, pero no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Jesús dice aquí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso él se fue y regresó como Espíritu Santo para estar en nosotros y que tengamos comunión con él y podamos producir mucho fruto. Amén. Separados de él no, con teoría no. Amén. En comunión con él sí. Amén. Y el verso 6 dice, el que en mí no permanece, mírenlo, tremendo. O sea, el que no da fruto, porque separados de nada podemos hacer, será echado fuera como pámpano. Era pámpano, no dejó de ser pámpano, pero no produjo fruto, fue echado como pámpano y todo fue echado fuera. Como cristiano, fue echado fuera porque no produjo el fruto del Espíritu. Dice, y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso Satanás quiere separarlo a usted de la palabra que produce fe, de Cristo, para que usted no produzca fruto, no permanezca en Cristo y se seque. Y lo recogen, dice, y los echan en el fuego y arden. La Biblia nos está ratificando una vez más que el fruto del Espíritu Santo en el creyente verdadero es el pasaporte a la vida eterna. Ya tenemos el derecho, ya tenemos nuestra ciudadanía, pero para ir allá necesitamos el pasaporte. Amén. Y el pasaporte es el fruto del Espíritu. Amén. Cuando yo voy a Colombia, necesito para entrar a Colombia el pasaporte colombiano. Si no, no me dejan entrar. Cuando yo vengo de Colombia para aquí, para los Estados Unidos, necesito el pasaporte americano. Si no, no me dejan entrar. O en su defecto, a la gente que tiene visa, pues la visa. El requisito, amén, para la vida eterna no son las obras de caridad, no. Ni la misericordia. No es lo que decía esa joven o ya pastora que dice que fue al infierno y vio gente con un letrero que decía, está aquí por no pagar el diezmo. Entonces eso sería lo mismo que las indulgencias de la Edad Media. No, por eso esas revelaciones no se apegan a la Biblia. Ahora no estoy diciendo que no hay que diezmar o que sí hay que diezmar, eso es otro tema. Amén. Pero no crea que por eso va a ir al infierno. Amén. No es por lo que hagamos, si dimos o no dimos, en lo material, es si produjimos el fruto del Espíritu. Amén. No es por las obras de caridad o por los buenos pastores o los buenos creyentes que fuimos en esto, en aquello, por los colaboradores, como hacíamos programas. No es por eso, no es por el sufrimiento. Hay una condición, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Eso sí nos es importante, es imprescindible. Aún más, tener fruto del Espíritu Santo ante Dios. Es que eso es lo que Dios va a ver, que produzcamos el fruto, porque en esa medida hemos muerto al yo y Cristo vive en nosotros. Esa es garantía de recibir lo que dice en el verso 16. Miren lo que dice el verso 16. Juan 15, 16. Dice así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, mire, tiene un propósito, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuánta gente en las congregaciones reclamándole a Dios, Señor, es que no acepto, no exijo, reclamo, decreto? Pero si no están dando fruto del Espíritu, no va a pasar nada.
Ahí ante el Señor no va a la exigencia, a decretar ni nada de eso. ¿Qué quiere Él? Que demos fruto y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidiéremos o pidiereis, dice la palabra, al Padre en el nombre de Jesucristo, Él os lo dé. Esto es algo completo, esto es algo que involucra no solo una actitud, sino una vivencia. Amén. Permítame preguntarle algo. ¿Cuál es la función del discípulo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la función? Ir y azotarse porque se equivoca, ir a obligar al otro, ir a esto. No. Sencillamente escuche. Escúcheme bien, hermano, por favor. Lo digo claramente. La función del verdadero discípulo de Cristo es llevar, es producir el fruto del Espíritu Santo. Amén. Por eso el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Porque Él sabía que los iban a perseguir. Amén. ¿Qué le pasó a Pedro cuando llegaron a arrestar a Jesús? Sacó la espada y le tumbó la oreja al sirviente del guardia allá, del que los iba a... ¿Ah? Después, ¿qué pasó a Pedro cuando recibió el Espíritu Santo? Lo apedrearon, lo metieron en la cárcel, ya no reaccionó nunca más así. Producía el fruto del Espíritu. Amén. Un verdadero discípulo. O Pablo, que hacía perseguir a los cristianos. Después, cuando lo tomó el Señor Jesucristo y lo tomó el Espíritu Santo, azotado, naufragado, como todo lo que le pasó, pero producía el fruto del Espíritu Santo. No reaccionaba como el antiguo hombre. Amén. Ahora sí, verso 17. Amén. Dice, esto os mando. Aquí hay algo importante. Ahí sí no es una sugerencia. Esto es un mandato. Dice, que os améis unos a otros. ¿Se acuerdan que siempre he predicado los mandamientos de Jesús? Pues aquí hay uno. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y no como cualquiera, sino como yo os he amado. Amén. No se trata pues de un consejo del pastor tal, ni del hermanito tal, ni del reverendo tal. No. Es un mandamiento del Señor que nos compró con su sangre. Y el amor de Dios involucra perdón. Escúcheme bien. No ha habido un amor más grande que el amor de Dios. Como lo dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio por el perdón de nuestros pecados. Todo por su inmenso, su sublime amor hacia nosotros. Y nosotros queremos perdonar a nuestra manera. Y muchas veces hemos participado en una situación y queremos que solo el otro tome la iniciativa de pedir perdón. No es que no tengo que hacer nada. No hacer nada dentro de lo humano. Tengo que hacer las cosas dentro de lo del Señor. Amén. Aleluya. Para que el perdón sea efectivo, es necesario que todo quede en el pasado. Para que ese perdón, vuelvo, insisto, sea efectivo y no solo sea una emoción momentánea. En alguna situación le decía yo a mi esposa, ahí no hubo perdón, solo hubo una situación momentánea, porque si hubiera habido perdón, pues se regresaría a todo lo normal. Y no, entonces, lo perdoné, pero no vuelvo a ir a su casa. Amén. Tiene que ser un camino a la vivencia del amor de Dios. La evidencia de que el fruto del Espíritu Santo está en mí, entonces por lo tanto puedo perdonar. Amén. El perdón no es como el mundo lo dice. Yo perdono, pero no olvido. Ese no es el perdón que Dios nos dio, ni tampoco es el perdón que Dios quiere. No nos debemos conformar a las cosas de este mundo. Por eso dice, mejor dicho, no os conforméis a este mundo. O sea, no hagáis las cosas como las hacen los del mundo. No penséis como ellos. El verdadero perdón
es como Dios lo enseña en Isaías capítulo 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué hermoso! Desde el Antiguo Testamento, el yo soy Jehová, el yo soy Elohim, el yo soy de Israel, diciendo lo mismo que el Señor Jesús dice en Hebreos, capítulo 10, verso 17. Dice así, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. Y si Él lo hizo y vive en mi corazón y en tu corazón, yo tengo que hacer lo mismo. No acordarme de los pecados del otro, de las transgresiones del otro, de las ofensas del otro. Amén. Para producir el fruto y que lo que yo pida, lo reciba. Amén. Aleluya. El profeta Miqueas entendió el perdón de Dios. Por eso nos dice en el capítulo 7, el verso 18, dice así. Aleluya. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Hay gente predicando sanidad interior y que tiene usted que regresar y perdonar a los pensamientos que tuvo su mamá cuando usted estaba en el vientre de ella, o lo que hizo cuando lo reprendió porque usted era bien rebelde y que tiene que perdonar esto. No, con un solo perdón se olvidó todo. Yo no tengo que... Y le están predicando a gente que supuestamente ya se arrepintió, ya perdonó, ya está en Cristo, y haciéndolo regresar al pasado. Eso va en contra de esto. Mire lo que dice aquí, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y el verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. A esa gente que dice, mire a ver cómo está, porque usted está mal y por eso le está yendo mal. No, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Es cierto, tenemos que esforzarnos por hacer morir todo lo terrenal en nosotros, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Entonces, si alguien llegó a Cristo, se arrepintió, ¿qué tiene que 10 o 5 años después que venga un predicador a decirle, tiene que hacer una regresión? Vaya, cierre los ojos, regrese a tal época y saque los pecados del fondo del mar y vuelva a mortificarte con eso. Eso va en contra de esto. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces no tenemos por qué estar regresando. Aquí también incluye algo. Perdónese usted mismo. Perdonarse uno mismo. Y menospreciar el ego para vivir produciendo el fruto como esa nueva criatura. Amén. El diablo es el que siempre quiere engañar y entorpecer las cosas. Amén. Pero Dios nos perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y eso es lo que Dios espera, que el cristiano, el discípulo verdadero haga lo mismo, que pueda perdonar de esa misma forma. Por eso en San Mateo capítulo 6, verso 12, en el Padre Nuestro nos dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí lleva implícito un compromiso de la persona, para que Dios lo perdone. Dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El cristiano, el discípulo, está obligado a perdonar a sus deudores. Está obligado para que Dios también lo perdone de la misma forma. Amén.
O sea, en otras palabras, está implícito el compromiso de amar como Él amó, de perdonar como Él perdona, de producir el fruto, de mostrar la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Y decía que el diablo es el que siempre quiere que estemos recordando las ofensas, porque hay llena de rabia el corazón, de envidia, de todo eso, de deseos de venganza. Pero la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si Dios perdonó al que me ofendió, ¿yo quién soy para seguirle reclamando por la ofensa? Amén. Es decir, la sangre de Jesucristo borra, quita toda iniquidad. Y como decía hace un tiempo, no es que borró y quedó como usted cuando borra con un lápiz, ya se le queda la mancha más fea ahí. No, cuando la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, no queda mancha, se deshace, queda blanquito como la nieve, como dice el cántico, amén. Nos limpia de todo pecado, quita toda la iniquidad. Y así debe ser el perdón del cristiano, olvidando todas las ofensas, no por un ratico, sino para siempre. Cuando una persona extiende su perdón hacia mí, y cuando yo doy mi perdón o perdono a alguien, es como si acabásemos de conocernos. De verdad tenemos que olvidar. Estamos limpios de ese acto, por ese acto de reconciliación y de amor de Dios, de ese Dios que está en nosotros como Espíritu Santo. Si ese perdón se hace sinceramente, estamos produciendo el fruto del Espíritu Santo. Y esa es la meta. Amén. No podemos ni tener una fe diferente, ni una esperanza que no sea producto de esa fe, como la Biblia nos lo dice, pero tampoco un amor diferente, que no sea capaz de perdonar, de amar incluso al enemigo. Amén. Y tenemos que, como identidad del reino de Dios, producir el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente cuenta. Por eso terminemos leyendo en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, que dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Tenemos el desafío de ser adoradores en espíritu y en verdad, de ser discípulos. Y el resultado de eso es que produzcamos el fruto del Espíritu para estar en Cristo. Amén. En la fe genuina, en la esperanza de la vida eterna en Cristo y en el amor que es Dios. Y poder decir, como verdaderos discípulos, que esperamos la venida de Cristo, del perfecto. Sí, ven, Señor Jesús. Pero esto tiene que ser una realidad. No solo que lo oigamos, sino que lo vivamos, lo creamos y nos movamos en esa realidad. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.